Gracias, Fernando, por tu presentación. Gracias a todos por venir. No puedo tener más palabras de agradecimiento cuando alguien decide un día por la tarde que hace tan bueno, decir, me voy a meter en una sala cerrada a escuchar hablar de ciencia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la directora del Museo de la Ciencia del Agua y gracias a la Asociación de Cultura Científica de Murcia. Y ya sí que vamos a hablar de extraterrestres y de vida en otros mundos. Hace ya 250.000 años que nuestra especie comenzó su andadura en este planeta. Hace ya mucho. Desde entonces hemos mirado el mundo y no hemos parado de hacernos preguntas. Porque si algo nos caracteriza a los humanos es esa necesidad por conocer, por pedir explicaciones a por qué las cosas son como las estamos viendo, ¿no? Las preguntas que se ha hecho la humanidad muchas veces han sido muy simples, pero otras veces han tenido una trascendencia muy grande, como estas que he señalado aquí. De ellas podemos pensar cuáles son nuestros orígenes, qué función representa la vida en la evolución del universo, cuáles son nuestras relaciones con el resto de los seres vivos, o si es la Tierra el único planeta habitable. Estas preguntas, no cabe duda de que han sido un grandísimo estímulo para la creatividad humana, y por eso las respuestas una vez han venido desde la ciencia, y otras veces cuando la ciencia no podía dar respuestas, pues venían de la imaginación. En esta charla vamos a intentar ver las respuestas que han surgido de esas dos vertientes, las de la ciencia y las de la imaginación, para responder a la última pregunta que pongo aquí, la de si es la Tierra el último planeta habitable. He escogido esa de todas, primero porque trabajo en el Centro de Astrobiología y ese es un poco mi trabajo, y segundo porque ¿quién no ha soñado alguna vez con extraterrestres? Yo creo que todos en algún momento, sobre todo cuando éramos niños, pues hemos soñado con que podría haber vida en otros mundos y cómo podría ser esa vida. Todos nos hemos imaginado cómo podían ser los marcianos, cómo podían ser los habitantes de la Luna cuando no sabíamos que allí no había nada. Y bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Hay gente que realmente creemos que tiene que haber vida en otros mundos, gente mucho más escéptica que piensa que no, y luego están los supercreyentes. O sea, gente que ya no solo es que esté convencida de que tiene que haber vida en otros planetas, sino que está absolutamente convencidos de que nos han visitado repetidas veces a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces te aportan pruebas que ellos creen ver, y realmente ellos lo ven así cuando interpretan manifestaciones de la cultura, en algunos casos muy antiguas. O, por ejemplo, estas imágenes de petroglifos, pinturas grabadas en rocas que hay dispersas por muchísimos lugares del planeta. Además, como podéis ver, son muy antiguas, algunas de ellas, en las cuales vemos representados pues, seres con apariencia humana, pero con extraños artilugios en la cabeza, los que nos recuerdan pues, a cascos o a luz que sale por ahí, ¿no? Aquí vemos algo que podría interpretarse como un platillo volante, si uno quiere, ¿no? Y de este tipo de pinturas, si no se mete en internet, las encuentra a millones. O sea, aquí tenemos otras, donde nuevamente esto nos podría hacer pensar en un artilugio de otro planeta que ha aterrizado en la Tierra. Lo mismo aquí, estas especies de cuernos que tiene esta persona. O sea, son humanos, pero un poquito distintos. Entonces, para quien quiere creer, pues no hay más que le alimenten un poco esas ganas de creer que tienen, ¿no? Aquí tenemos, este es el último ejemplo de petroglifos de los estos de Australia, donde vemos un montón de seres que se parecen a los aliens, en algunos casos nos ponen en las películas, todos rodeados con esta especie de halo luminoso, o estos que parece que son trajes de astronautas. Y lo que digo, sobre este tema se puede encontrar, bueno, de todo en internet, ¿no? Lo que no debemos olvidar es que estamos mirando estas representaciones con nuestros ojos de hoy. O sea, estamos viendo algo de hace 7.000 años con ojos de este momento. Y entonces muchas veces estamos interpretando y estamos viendo extraterrestres en estas pinturas porque estamos condicionados por cómo el cine, la ciencia ficción, nos ha contado que podrían ser los extraterrestres. Tampoco debemos olvidar que el ser humano siempre haya creado seres imaginarios, también se ha imaginado a sus dioses. Y aunque les ha dado apariencia humana, pues muchas veces les ha dado ciertos rasgos distintivos, porque si es Dios, pues tiene que ser algo que distinga de los simples humanos, ¿no? Entonces, en mi opinión, todo esto pues da para reírse un rato, entretenerse un rato, pero no hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Pero si vamos un poquito más adelante, nos encontramos con que en un montón de cuadros de la Edad Media, mucho de temática religiosa, también encontramos
representaciones que parecen de naves espaciales. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que se llama La Crucifixión, que está en Kosovo, donde vemos, bueno, pues, la crucifixión de Cristo, y aquí vemos una especie de nave, y aquí otra, las he ampliado aquí. Y aquí realmente, pues mucha gente ha interpretado que estos son extraterrestres que se van persiguiendo, ¿no? Entonces, aparte de que probablemente no sea así, a mí lo que me deja pasmada es que la gente esté pues, a sus cosas, ¿no? Que tengan ellos dos extraterrestres y que ellos estén tan tranquilos haciendo su vida. No es que no necesitaran, es que vivían por nosotros continuamente, porque nadie se sorprendía. Entonces, lo que parece una constante en este tipo de obras es que siempre que se representaba la cruz, o al menos muchas veces, se representaba a la derecha algo que representaba la luna y a la izquierda algo que representaba el sol. Y esto es como parece que se deben interpretar este tipo de pinturas. Pero en fin, como digo, para que le guste creer que los extraterrestres nos han visitado, pues está muy bien, porque pueden encontrar pues, un montón de argumentos. En la Edad Media, de hecho, se pensaba muy poco en extraterrestres. No creo que nadie lo representara porque era algo que no entraba dentro de la mentalidad de la época, como veremos ahora un poquito después. Pero en la Grecia antigua sí se creía que podía haber seres en otros mundos. En la Grecia antigua comenzó a desarrollarse la astronomía. Fue cuando la gente empezó a ser consciente de que esas luces que veíamos en el cielo por la noche, pues que algunas eran estrellas y que otras podían ser planetas parecidos a la Tierra. Y si había planetas parecidos a la Tierra, pues ¿por qué no podían no estar habitados? Entonces hay filósofos como Anaximandro, Tales de Mileto, que realmente creían que podía haber otros muchos mundos en el universo que tuvieran habitantes como la Tierra. Pero quizás el filósofo que más relevancia tiene en este contexto es Anaxágoras. Anaxágoras se le considera el padre de la teoría de la panspermia, la teoría que dice que que la vida no se originó en la Tierra, sino que se originó en otro lugar del universo y que ha viajado aquí, pues, por ejemplo, a bordo de un cometa. Anaxágoras propuso esta teoría inspirado por esta frase que se atribuye a Parménides: de la nada nada sale, todo sale del ser. Es decir, esta frase aplicada a la vida, lo que quería decir es que la vida solo puede surgir de la vida. Pues si en la Tierra ahora mismo no somos capaces de ver que la materia inerte engendre vida, pues según Anaxágoras lo lógico sería pensar que el origen de la vida no podría estar aquí, tendría que estar en otro lugar, y ese lugar serían las estrellas. ¿Vale? Como digo, esto es la Grecia clásica. Ya en la Edad Media no se hablaba de extraterrestres. Y no se hablaba de extraterrestres porque el pensamiento que había en esa época realmente impedía pensar en extraterrestres. Estaban por un lado las teorías geocéntricas, que nos decían que la Tierra era el centro del universo, alrededor del cual giraban todos los cuerpos del universo conocido, todos los cuerpos celestes, incluyendo el Sol. Y por otro lado teníamos la firme convicción de que éramos los reyes de la creación, ser humano. O sea, de que éramos el centro del universo. Por tanto, la mentalidad que había en la Edad Media es que la Tierra era un planeta único y especial. Por tanto, tampoco era el único habitado. Hubo un punto de inflexión en estas ideas cuando Copérnico, en el siglo XVI, formuló la teoría heliocéntrica, que dio un cambio radical porque lo que dice esta teoría es precisamente lo contrario. El centro del universo es el Sol y la Tierra precisamente no es nada especial. Es un planeta más como el resto de los que giran alrededor del Sol. Una vez que Copérnico formuló su teoría, y sobre todo cuando ya en el siglo XVII se comprobó por las investigaciones de Galileo, pues ya comenzó a hablarse y a haber cierta inquietud por pensar que podría haber vida en otros mundos. Y eso empezó a plasmarse en obras ya de ciencia ficción relativamente antiguas, como esta que pongo aquí. La primera que pongo es el descubrimiento de un mundo en la Luna, de John Wilkins, donde se habla de que en la Luna había sociedades parecidas a las humanas, creadas por los habitantes que eran los selenitas. Esta otra son las conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, del marqués de Fontenelle, en la cual una marquesa conversa todas las noches con su tutor y conversan sobre la teoría heliocéntrica, según pone la Wikipedia, y sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Y por último, no me querría olvidar de Micromegas de Voltaire, ya es un poquito posterior, pero en esta obra hay un gigante que viene de una estrella que se llama Sirio, un gigante muy gigante, porque mide 35 kilómetros. O sea, lo que no es como aguantaba la Tierra, su peso. Y este gigante entonces viene de Sirio, pasa por Saturno y se acerca a visitarnos. ¿Vale? Entonces, como vemos ya,
En el siglo XVII tenemos obras en las cuales ya se está planteando que puede haber habitantes parecidos a los humanos en otros planetas. El otro punto de inflexión que hubo en la mentalidad, esa que nos hacía pensar que éramos los reyes de la creación, vino cuando Darwin formuló su teoría sobre la evolución, cuando publicó su libro sobre el origen de las especies. Cuando Darwin publicó este libro, ya quedó definitivamente claro que no somos nada especial, no somos más que una especie como otras, no somos los reyes de la creación, la evolución no tiene un fin, no es crear seres cada vez más perfectos y los hombres estamos en la cúspide, no, somos el resultado de miles de años de evolución sin ningún fin predeterminado, y han sido el azar, produciendo mutaciones, y las circunstancias ambientales por las que ha pasado nuestro planeta, las que han hecho que la evolución vaya en el sentido de favorecer que nuestra especie esté aquí. Si las circunstancias hubieran sido otras, pues igual el hombre no estaría. Habría vida. La Tierra podría estar llena de vida sin nosotros y no pasaría nada. Igual estaría más a gusto, ¿no? Bien. Una vez que vemos que ni la Tierra es el centro del universo, ni los hombres somos los reyes de la creación, está ya clara la pregunta: ¿por qué no puede haber otras tierras habitadas por seres similares o diferentes a nosotros? Entonces ahora ya sí que empezó a hablarse abiertamente de vida extraterrestre y comenzó a florecer una literatura de ciencia ficción amplísima. No puedo detenerme en mostrar todos los libros de ciencia ficción, pero sí que quiero poner los pioneros, porque además tratan dos temas que luego han sido pues, una constante. Julio Verne, con Alrededor de la Luna, plantea si la Luna podría estar habitada, aunque llegó a la conclusión muy acertada de que no. Y luego, La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells, en la que se plantea la posibilidad de que los marcianos invadan la Tierra. Yo creo que, por lo menos cuando yo era niña, todos los de mi generación estábamos absolutamente convencidos de que los marcianos existían y además en algún momento nos podrían invadir. Lo que pasa es que siempre teníamos la esperanza de que no fueran malos, pero que estaban los marcianos y que existían, yo creo que todos lo pensábamos. Tan fuerte era la creencia de que existían los marcianos que cuando en 1938 Orson Welles dramatizó precisamente esa misma novela, La Guerra de los Mundos, en un programa de radio y contó la novela como si fuera una invasión real, pues la gente se lo creyó absolutamente, se lo creyó porque estaba preparada para creérselo, porque realmente se creía en ello. Y de hecho hubo oleadas de pánico en Estados Unidos, como se puede ver en los periódicos que relatan esa noticia, ¿no? Pero cuando ya realmente se abrió la veda sobre los extraterrestres, fue con el cine. En el cine tenemos extraterrestres para todos los gustos, desde los que no saben en toda película, como en estas. Se habla de ellos, están ahí de fondo, pero nunca lo vemos. Hasta los que sí que lo vemos, y además nos caen bien, ¿no? Son majos. Luego está los que sí que lo vemos, y yo haríamos una patada, pero bien. Estos ya son mucho más hostiles y yo creo que más diferentes a nosotros, ¿no? Fijaos que parece una tontería representar a los extraterrestres en el cine o en las novelas como hostiles o como amables, pues es muy importante, porque eso va a hacer que dentro de la cultura general se favorezca o no esa investigación encaminada a buscar si hay vida en otro mundo. Si pensamos que la vida va a ser hostil, pues en cierto modo, ¿para qué la vamos a buscar? Ahora, si pensamos que puede ser buena, ¿por qué no? Igual aprendemos algo, ¿no? Una característica de todas estas películas es que, aunque estos bichos son muy raros, no dejan de poder ser algún bicho raro de la Tierra, ¿no? O sea, si uno se va por ahí a un sitio extraño, puede encontrar algún bicho parecido a estos, ¿no? Pero ya hay películas en las que nos plantean los extraterrestres pueden ser realmente muy diferentes a cualquier forma de vida que encontremos en la Tierra. Por ejemplo, una película que se llama Solaris, en la cual la vida es un gigantesco océano que tiene además la capacidad de jugar con nuestros recuerdos y crear seres humanos a partir de ellos. O Los extraterrestres de la Llegada, una película mucho más reciente en la cual pues no llegamos a identificarnos con esos seres porque son muy diferentes a nosotros. Y además en esa película se plantea un problema muy importante si consideramos encontrar vida inteligente, entre comillas, en otros lugares del espacio, y es el problema de si lograríamos comunicarnos con ellos. En esta película plantean lo difícil que puede ser llegarse a comunicar con gente que tenga un código, un lenguaje absolutamente distinto del nuestro.
Si ni siquiera hemos conseguido comunicarnos con los seres que pueblan la Tierra, ¿cómo vamos a conseguir con los que pueblan otras tierras, ¿no? No solo ha imaginado la crítica de cine, no solo han imaginado los escritores, los científicos y los filósofos, cuando todavía no había una base científica sólida para saber si podría haber vida en otros mundos, también han imaginado. Por ejemplo, Kant afirmaba que los extraterrestres existían y que además su inteligencia era proporcional a la distancia al Sol. Según eso, la gente que vivía en Mercurio, los pobres eran los foretes. Los de Saturno serán, vamos, esos eran listísimos. Nosotros pues, hemos quedado ahí regulando. William Herschel, que fue un famoso astrónomo, también imaginaba que Marte estaba poblado y que sus habitantes eran mucho más altos que nosotros, porque en Marte hay menos gravedad. Luego también había quien se dedicó a calcular el número de habitantes que podían caber en el espacio. Estimando la densidad de habitantes en Inglaterra, se llegó a la conclusión de que podía haber unos 20 millones de habitantes. Especulaciones las había para todos los gustos. Hasta, digamos, mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX comenzaron a hacerse ya descubrimientos que, por lo menos a mi forma de ver, nos están indicando que la vida puede ser un fenómeno no demasiado extraño en el universo y que si no hemos encontrado vida es porque no tenemos la capacidad ahora mismo de buscarla todavía, pero que la vida puede surgir. Advierto que a partir de ahora la charla se hace un poquito más aburrida porque ahora ya dejamos la imaginación y ahora ya sí que vamos por la ciencia. ¿Vale? El primer hito, el primer gran descubrimiento que quiero mencionar es la constatación de la gran cantidad de planetas que hay. ¿Vale? El primer planeta extrasolar, es decir, que está girando alrededor de una estrella que no es el Sol, se describió en el año 1995 por Michel Mayor y Didier Queloz, que justo ayer fue noticia porque les dieron el premio Nobel de Física precisamente por eso, por haber descubierto ese primer planeta extrasolar. Hasta entonces no teníamos los métodos para detectar esos planetas tan lejanos. Pero una vez los tuvimos, desde 1995 hasta el día de hoy, ya hay más de 4.000 planetas extrasolares descubiertos. Y lo que se sabe además es que las estrellas contengan planetas girando alrededor de ellas, o incluso sistemas planetarios, es más la regla que la excepción. Es decir, prácticamente todas las estrellas tienen sistemas planetarios asociados. De hecho, se calcula que el número de planetas en el universo puede ser, es que me da miedo decir la cifra, porque es que no consigo ni imaginarla, de varios cientos o miles de billones. Es un poco parecido, me gusta hacer esta comparación porque yo que investigo virus, pues para irnos de lo muy grande a lo muy pequeño. Ese puede ser el mismo número de virus que hay en nuestro planeta. Lo que pasa es que lo juntaríamos todos en un poquito de espacio, porque los virus ocupan un poco. Y sin embargo, el mismo número de virus tenemos de planetas en el universo. Al principio los planetas que se descubrían eran gigantes gaseosos, planetas en los que era muy difícil que surgiera la vida. Simplemente se descubrían esos planetas porque las técnicas que existían permitían mejor el descubrimiento de ese tipo de planetas que de otros. Pero actualmente ya se han descubierto planetas mucho más parecidos a la Tierra. Se están descubriendo planetas rocosos, planetas que están en las zonas de habitabilidad de su estrella, es decir, la zona en la que puede haber agua líquida de forma estable sobre la superficie. Sabemos que el agua es un requisito indispensable, por eso siempre se buscan. O sea, el objetivo es buscar planetas que estén en esa zona que permite mantener el agua líquida. Actualmente hay varios telescopios espaciales que van a ser puestos en marcha. Tenemos James Webb, tenemos en Granada, en Calaralto, un instrumento que se llama Cármenes, que también está escudriñando el cielo, buscando planetas extrasolares, y yo estoy segura de que en poco tiempo tendremos muchos más candidatos a ser potencialmente habitables. Este es el primer dato que quiero dar sobre la posibilidad de vida en el universo, la cantidad de planetas que existen. Cuanto más haya, obviamente, más posibilidades hay. El segundo descubrimiento en el que quiero hacer hincapié, bueno, más que descubrimiento, es un experimento que se hizo en el año 1953 por Stanley Miller, un químico orgánico. Stanley Miller intentó recrear las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y para eso construyó este artilugio que veis aquí. Aquí tenía una cámara donde metió los gases que entonces se creía que había en la Tierra primitiva, que eran metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno.
Eran sobre todo los gases que podían salir de las emanaciones de los volcanes. No había oxígeno, sobre la Tierra primitiva no había oxígeno. Pues metió esos gases aquí y aplicó con estos electrodos descargas eléctricas, simulando los relámpagos que también serían muy frecuentes en la Tierra primitiva. Dejó que todo eso reaccionara y al cabo de un tiempo se formó aquí como una especie de pasta marrón que cuando se analizó contenía aminoácidos, contenía algunas de las partes que componen los nucleótidos, que son uno de los monómeros que forman los ácidos nucleicos, y encontró también azúcares, es decir, encontró muchos de los compuestos que forman parte de la materia viva. Este experimento luego se ha modificado muchísimo, es decir, se han cambiado la composición de los gases que reaccionaban, se han cambiado las formas de dar esa energía para que sucedan las reacciones, se han introducido catalizadores que pueden acelerar la reacción. Y hoy mismo, a día de hoy, yo diría que casi todos los componentes básicos de la vida han podido ser sintetizados en el laboratorio. Ha habido algunos que han dado muchos problemas, pero con soluciones muy imaginativas se han conseguido crear esos compuestos en ausencia total de vida. Lo cual nos está diciendo que a lo mejor ese no fue el camino que siguió la vida hace 3.800 millones de años, que es cuando surgió, pero que hay caminos posibles y que los podemos recrear en el laboratorio. Y si hay caminos posibles, si hay más de uno, la vida puede surgir aquí y puede surgir en otros sitios. Pero además, no solo eso, es que igual ni siquiera es necesario que esto sucediera en la Tierra. Porque otra cosa que se ha visto es que en muchos meteoritos hay materia orgánica procedente del espacio. También se ha visto que los cometas tienen abundante materia orgánica, la materia que forma parte de la vida. Y también se ha visto que en el polvo interestelar, en las nubes de polvo interestelar, esos gránulos de polvo actúan como agentes nucleadores para que ocurran reacciones y se forme materia orgánica. Ese polvo cae sobre los planetas y, ¿por qué no?, va a permitir, si las condiciones son adecuadas, que haya un proceso que dé lugar a la vida, igual que sucedió en la Tierra. Segundo hito que quiero mencionar. Tercero, es el descubrimiento de que la vida es mucho más robusta de lo que nos imaginábamos. Hasta hace unos años pensábamos que la vida solamente podía prosperar en condiciones muy limitadas de temperatura, de humedad, de presión, de ausencia de radiación, es decir, pensábamos que la vida era mucho más frágil. Sin embargo, esto ha cambiado porque se han descubierto muchísimos microorganismos que pueden vivir en condiciones que a nosotros nos parecen muy duras. Y no solo es que puedan vivir en condiciones duras, sino que algunos de ellos incluso necesitan esas condiciones duras para vivir. Por ejemplo, se han descubierto microorganismos que pueden vivir en lugares donde emana agua a más de 100 grados, como aquí en esta fuente de Yellowstone. También se han descubierto microorganismos en las proximidades de las chimeneas volcánicas submarinas, en lugares en el fondo del mar donde también surge agua muy caliente. Ese agua además consigue disolver los minerales que hay en las rocas, de tal modo que esos minerales, al estar en disolución, pueden reaccionar, puede haber reacciones químicas. En esas reacciones químicas, si se desprende energía, esa energía puede ser aprovechada por algunos microorganismos para realizar las funciones de la vida, para realizar su metabolismo. Y se ha visto en estos lugares que no solo viven microorganismos, sino que los microorganismos son los que inician, digamos, esa cadena alimenticia aprovechando esa energía de las reacciones químicas. Pero luego se construye toda una cadena trófica en la que hay hasta gusanos que pueden llegar a medir 2 metros. Estos son gusanos tubícolas, se llaman, que pueden medir 2 metros y, como digo, es un ecosistema desarrollado en ausencia absoluta de luz solar. Algo que hasta hace unos años tampoco pensábamos que fuera posible, porque pensábamos que la energía del sol era la fuente primaria de energía para la vida. Y ahora vemos que puede haber vida en ausencia de energía luminosa. También se han encontrado microorganismos en la Antártida, lo encontramos aquí, que las temperaturas muy elevadas, hay temperaturas muy bajas, que hacen que el metabolismo se lentezca muchísimo. Y, por supuesto, en Río Tinto, uno de los lugares donde trabajamos mucho en el Centro de Astrobiología, Río Tinto es un lugar único para investigar todo esto, toda esta resistencia de los microorganismos, porque es un ecosistema extremo en el cual esas condiciones extremas han sido creadas por la propia vida. Río Tinto está en una zona, en la faja pirítica ibérica, donde la pirita, el sulfuro de hierro, cuando se oxida la pirita,
hay microorganismos que pueden aprovechar la energía producida en esa oxidación para su vida, para su metabolismo. Y en ese proceso, además, el río se acidifica, y por eso es un río ácido. Pero los reyes de aguantar circunstancias adversas son los tardígrados. Aquí ya no estamos hablando de bacterias o de arqueas, estamos hablando de animales microscópicos. Animales microscópicos que cuando las cosas se dan bien, pues son como cualquier otro ser vivo. Y ahí aprovechar lo que hay, ¿no? Pero cuando las cosas se dan mal, los tardígrados hacen una cosa, y es que pierden todo el agua que tienen. Bueno, casi con muy poquito, se desecan. Pasan de tener un 85% de agua en su cuerpo a tener un 3%. Y en esas condiciones aguantan todo lo que les eche. Radiaciones ionizantes, vale. Que te quiero congelar a menos 270 grados, vale. Que ahora te pongo a 100 grados, vale. Que te llevo al espacio en una misión y te expongo allí a todo lo que hay. Cuando llegan a la Tierra, les echamos un poquito de agua y campapantes. O sea, aguantan todo. Ahora, lo aguantan, como digo, cuando están desecados. Eso es un proceso que se llama criptobiosis. Enlentecer el metabolismo, perder el agua, y ahí pueden aguantar todo lo que sea. Hace poco han sido noticia los tardígrados, porque no sé si recordáis que se estrelló una sonda israelí en la Luna, hace un mes o mes y medio, y cuando ya se había estrellado, contaron que habían mandado ahí un montón de tardígrados deshidratados, o sea, que allí estarán. Los astronautas se los encuentran y quién sabe que ha sido ellos, ¿no? Como vemos, lo que quiero transmitir es que todo lo que vamos viendo en la Tierra, a mí por lo menos me está convenciendo de que realmente la vida no es algo tan raro, que puede haber vida en otros lugares, que la vida puede surgir. Ahora la pregunta es, vale, yo ahora me voy a otro planeta, tengo la capacidad de irme a un planeta que está a miles de años luz, llego, porque puedo llegar, y ¿qué busco? Porque claro, yo conozco la vida de aquí. Porque la vida de aquí es muy diversa, pero como vamos a ver luego, todos somos muy parecidos. Entonces me puedo encontrar con que si la vida es muy distinta a la vida de aquí, porque me pase por delante de las narices y me entere. Entonces, realmente tenemos que responder a esta pregunta si queremos hacer investigación en este campo. ¿Qué características tiene que tener un sistema o una estructura que encontremos en otro planeta para poder afirmar que está viva? Imaginaos que estoy haciendo experimentos en un laboratorio de esos del tipo de química periódica y estoy viendo a mezclar cosas que van abriendo el camino hacia la vida, ¿no? Y de repente, igual surge la vida, pero ¿cuándo ha surgido la vida? ¿Cuándo puedo decir que he pasado de la materia inerte a la materia viva? ¿Cuándo han cambiado las propiedades de la materia? Tenemos que tener claro cuáles son las propiedades esenciales de la vida. Igual que si yo me voy a buscar agua, el criterio que tengo que seguir es que puedo encontrar moléculas que tengan 2 hidrógenos y 1 oxígeno, y me da igual luego si ese agua está en forma de vapor o está en forma de hielo. Si me voy a buscar vida, tengo que tener claro qué propiedades tiene que tener la vida. Y eso no es tan fácil. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos abordar esa pregunta. Lo primero que yo creo que se nos ocurriría a todos es decir, bueno, pues vamos a ver qué tienen en común todas las formas de vida que hay en la Tierra, y probablemente eso que tienen en común será que es necesario. Y será que lo podemos usar para definir la vida, ¿no? Entonces, echamos un vistazo a la vida que hay en nuestro planeta y nos encontramos que tampoco tenemos tanto en común, que somos tremendamente distintos, ¿no? Y además nos encontramos que hay todo un universo microscópico que también es muy diferente. O sea, la vida de la Tierra abarca varios órdenes de magnitud en tamaño. Vive en condiciones físico-químicas tremendamente diversas. Tiene diferentes tipos de metabolismo, diferentes morfologías, diferentes hábitats. Es decir, si nos vamos a quedar en lo que vemos por fuera, no vamos a encontrar lo que tenemos en común. Tenemos que ir a nivel molecular para ver qué es lo que tenemos en común todos los seres vivos de la Tierra. Entonces nos vamos a encontrar lo contrario. Aquí todos éramos muy diferentes, ahora nos vamos a encontrar que todos somos demasiado iguales. Cuando enfrentemos a lo molecular, nos encontramos, primero, las moléculas que nos forman a todos los seres vivos son las mismas. En esencia, proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos. Hay alguna otra cosa, pero esto es lo fundamental. Y eso sea un elefante, sea una hormiga o sea una bacteria. Paso aquí, me salto esa. La vida se caracteriza porque hace cosas, porque el ser vivo hace cosas, ¿no? Mueve, hace eso. Para eso necesita energía, necesita tener un metabolismo que transforme la energía del exterior en energía
que puede utilizar la vida para hacer esas cosas, para realizar sus funciones. Y las funciones al final siempre son reacciones químicas que ocurren dentro de nuestras células. Y esas reacciones químicas ocurren gracias a que en nuestras células tenemos algo muy poderoso, tenemos unas nanomáquinas muy especiales, que no son más que las proteínas. Y eso es así en todos los seres vivos. Las funciones las hacen las proteínas. ¿Y cómo sabe la vida qué proteínas tiene que hacer? ¿Cómo las hace? Pues para eso necesito unas instrucciones. Y esas instrucciones están en una molécula que es el ADN. Esto es así en todos los seres vivos. Vamos a verlo un poquito más de detalle. El ADN. El ADN en todos los seres vivos de este planeta está formado por 4 unidades básicas que se llaman nucleótidos, que son adenina, timina, citosina y guanina. Lo solemos representar A, T, C, ¿vale? Eso forma las cadenas inmensas, con un fragmento pequeñito, y se enfrentan 2 cadenas una con otra, y eso se enrolla formando una doble hélice. Creo que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Y hay algo maravilloso en la doble hélice, de verdad, y es que la química hace que cuando una timina se pone enfrente de una adenina, se puede establecer un tipo de enlace aquí que se llama por puentes de hidrógeno, y eso le da estabilidad. Y lo mismo ocurre cuando una citosina se pone con una guanina. Eso se llama la complementariedad de las bases. Y parte del secreto de la vida en la Tierra está en esto que parece tan tonto. Porque cada vez que hay que copiar las instrucciones, cada vez que hay que transmitir esta información, lo que sucede es que esta doble hélice se abre y entonces cada una de estas cadenas hace de molde para otra cadena. Y las reglas para que se copie la información no es más que si aquí tengo una A como una T, si tengo una T como una A, si tengo una C como una A. O sea, esa regla de complementariedad de bases en parte es el secreto de la vida en la Tierra. ¿Será así en otros lugares? Pues yo no lo sé. O sea, que esto de la complementariedad de las bases y que la información genética sea así en todos los lugares del universo, pues a mí no me parece mucho suponer, porque esto es tremendamente complicado y tremendamente difícil de que surja. Ha surgido en la Tierra, yo no sé si en otro planeta va a llevar, si hay vida, si va a estar basada en esto o no. Pero en la Tierra toda la vida está basada en mantener la información de esta manera. Antes hemos hablado de las proteínas. Las proteínas están formadas por otras unidades básicas que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos de las proteínas pueden ser de 20 tipos diferentes, pero la cantidad de aminoácidos que puede haber es inmensa. Hay muchísimos aminoácidos. ¿Por qué las proteínas de la vida han utilizado solamente 20? Y en todos los seres vivos se han utilizado 20. Pues es extraño también. Yo creo que con otros podríamos haber hecho lo mismo. Hay otra cosa curiosa. Los aminoácidos pueden estar en 2 estados que son, digamos, como imágenes especulares. Son la misma composición química, pero diferente estructura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esas 2 formas se llaman L y D. Pues todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas de la vida son L. Pero no hay ninguna razón por la que no pudieran ser D. Hemos dicho que las proteínas son las que hacen todas las funciones de la vida. ¿Cómo hacen esas funciones? Los aminoácidos forman una cadena, como pongo aquí, y tienen grupos químicos. Pues esa cadena, porque son un solvente, se va a plegar. Se va a plegar porque esos grupos químicos van a buscar otros grupos químicos con los que tengan afinidad. Y eso lo que va a hacer es que si, por ejemplo, tengo aquí un grupo que tiene afinidad con otro grupo químico que tiene este aminoácido de aquí, esto se va a dar la vuelta y este aminoácido se va a poner aquí, juntos, para que esos grupos estén próximos. En esencia se crean estructuras tridimensionales muy complejas en las cuales normalmente lo que no le gusta el agua está hacia adentro y lo que le gusta el agua está hacia afuera, pero luego hay muchas más interacciones. En estas estructuras tan complejas se generan superficies donde pueden interaccionar las moléculas. Y esas moléculas pueden reaccionar entre sí y es como se producen las reacciones químicas de la vida. Y esto es así en todos los seres vivos. Pero ¿tiene que ser así toda la vida? Pues también me parece aventurar demasiado la respuesta. Yo de entrada pensaría que puede haber proteínas con otros aminoácidos distintos o con la forma D de los aminoácidos. Bueno, seguimos. Como he dicho, ya esto se complicaba un poquito más. Aquí decimos que las proteínas son 20 aminoácidos y hemos dicho que la información para generar el orden en el que se tienen que disponer esos aminoácidos está en el ADN. Podemos pensar, ¿cómo pasamos de una molécula en la cual las instrucciones
conclusiones están con un alfabeto de 4 letras, que son los nucleótidos, a una molécula que está escrita con un alfabeto de 20 letras, que son los aminoácidos. Eso lo hacen muy bien nuestras células, y lo hacen de modo que cada grupo de 3 en el ADN da para un aminoácido concreto. Por ejemplo, ATC. Imaginaos que el aminoácido verde es alanina. Me lo estoy inventando porque no sé si esto da alanina o no. Pero en todos los seres vivos de la Tierra, si ATC da alanina, en todos da alanina. ¿Vale? Y eso también es algo muy sorprendente. O sea, que no puede haber vida si ATC da glicina en lugar de alanina, es un poco extraño. O sea, anda que con lo complejos que somos, dependamos de que esto, parece un poco raro, ¿no? O sea, la conclusión a la que quiero llegar es que todas estas similitudes nos están diciendo una cosa. Y lo que nos están diciendo es que todos compartimos el mismo cuerpo. Todos procedemos de un antepasado común. ¿Vale? Un antepasado común y todas esas propiedades son heredadas de ese antepasado. Y aquí se nos hunde el invento, porque yo he empezado diciendo que teníamos que buscar lo que tenemos en común para definir lo esencial de la vida, y de repente me encuentro con que lo que tenemos en común, pues a lo mejor lo tenemos en común porque lo hemos heredado de nuestro antepasado común. Entonces ya no me sirve, porque si porque lo he heredado ya no es que sea algo esencial, es que se ha transmitido pues porque en ese antepasado pues, se selecciona eso. Pero además también puede suceder que sean las soluciones mejores para el ambiente de la Tierra, y que en otro planeta, en otro ambiente, pues igual no hay ADN, porque el ADN allí no es una molécula estable, y la estabilidad la tiene otra molécula. Entonces hay un código para almacenar la información que pueda ser distinto. Y por último está lo que queríamos encontrar, que son propiedades esenciales de la vida. ¿Cómo salimos de este atolladero? Pues ahí está, no he salido del todo, pero bueno. La idea es que tenemos que dejar de pensar en la vida en términos de plantas, animales, ácidos nucleicos, bacterias o proteínas. Y tenemos que empezar a pensar en términos más abstractos, en términos de qué es lo que hace la vida en la Tierra, por qué está aquí la vida. Eso es lo que nos puede llevar a entender qué es la vida y poder identificarla en otros lugares. Si nos vamos a procesos, encontramos, esto ya lo he dicho, pero bueno, voy a repetir un poco, un proceso esencial, tener información, porque si no hay instrucciones, la vida, o sea, aunque consiguiéramos tener un ser vivo, si esas instrucciones no perduran, es una vida tremendamente efímera. Necesitamos tener un conjunto de proteínas que lleven a cabo todas esas reacciones químicas que están en la base de todas las funciones que desarrollamos los seres vivos. Y todo esto además tiene que estar encerrado en un compartimento, porque si no estuviera encerrado en un compartimento y esto estuviera en un océano suelto, pues podemos imaginar que ni esto, las instrucciones, se iban a acoplar a estas proteínas, ni podíamos tener un metabolismo, porque si aquí esta enzima produce una reacción que luego tiene que reaccionar con esta otra proteína, eso se va a dividir y no va a haber forma de tener nada. Por lo tanto, necesitamos un compartimento. Ahora bien, ni la información tiene por qué almacenarse en el ADN. Todos tenemos ordenadores en nuestras casas o móviles en el bolsillo donde la información se almacena como un código binario. ¿Por qué no puede haber un sistema que almacene la información así en la vida? Pues quizás lo haya. Lo mismo pasa con el metabolismo. Podemos pensar en otras moléculas que realicen la catálisis de la vida, que no sean las proteínas. También podemos pensar en fuentes de energía alternativa. En la Tierra hemos hablado de la luz del sol, hemos hablado también de esas reacciones que surgen en los minerales que forman las rocas, pero ¿por qué no puede haber seres vivos que utilicen la energía del viento? O la de las mareas, o el calor. A lo mejor en la Tierra no utilizamos esa energía porque tenemos a nuestra disposición una fuente que nos lleva todo la energía del sol. Pero si no nos llegara una fuente tan buena, pues a lo mejor podríamos utilizar otra. El compartimento en todos los seres vivos de la Tierra son las células, pero quizás cuando la vida se estaba gestando en la Tierra y no había células y esto estaba evolucionando para llegar a la vida, pues igual se podían aprovechar cavidades de las rocas para que todo esto pudiera juntarse y posibilitar el camino hacia la vida. Cuando tenemos estas tres cosas, yo diría que ya tenemos vida, porque otras propiedades de la vida ya nos van a surgir cuando tengamos esto. Por ejemplo, la evolución. La evolución, yo creo que nadie duda, es una propiedad esencial de la vida. No la he mencionado ahí,
¿Por qué no lo he mencionado? Pues porque la evolución va a surgir como consecuencia ineludible del hecho de tener que copiar la información genética. La información, por definición, para que sea información, se tiene que transmitir a la descendencia. Y para transmitirse a la descendencia hay que copiarla. Y no hay ningún proceso de copia que sea perfecto. Entonces, cada vez que se copia el ADN, pues una cadena única por simplificar, pues con cierta frecuencia se producen errores, lo que he puesto en rojo. Esos errores son mutaciones. Y las mutaciones son la base de la evolución. Las mutaciones hacen que las poblaciones sean diversas, que seamos diferentes, que tengamos diferentes sitios reproductivos, y dependiendo de las condiciones ambientales que hay en el planeta, la selección natural va a favorecer a unos organismos frente a otros. Eso, actuando a largo plazo, es la evolución. Y es lo que ha permitido que en la Tierra, la vida, a pesar de proceder de un único antepasado, sea ahora mismo tan diversa y que haya conquistado todos los nichos ecológicos. Y ahora esto me enlaza con la siguiente diapositiva, en la que voy a mostrar otra característica esencial de la vida, que es la complejidad. En esa conquista de nichos ecológicos hemos ido aumentando las interacciones de la vida, porque la vida es un sistema que está basado en interacciones entre elementos. Interacciones entre elementos que cuando tú miras esos elementos no puedes predecir qué es lo que va a surgir de ahí, porque lo que surge es lo que se llama una propiedad emergente, que no puede deducirse de las propiedades de los componentes aislados. Y la vida está llena de esas propiedades. Y esas propiedades se han ido seleccionando a lo largo de la evolución. Por ejemplo, aquí podría ser dar para una charla entera, entonces yo solamente voy a poner una diapositiva. Dentro de nuestras células tenemos millones de moléculas interaccionando, genes, proteínas, metabolitos, hormonas, todo eso está interaccionando, y esas interacciones son las responsables de que, por ejemplo, en nuestro cuerpo, que todas las células tienen el mismo genoma, sin embargo luego tenemos células en el cerebro que transmiten el impulso nervioso, tenemos células epiteliales que lo que hacen es crear barreras protectoras, o tenemos células musculares especializadas en el movimiento. ¿Cómo es eso posible si resulta que todas nuestras células tienen los mismos genes? Pues porque en unas células se activan unos y en otras células otros. Y eso se hace gracias a estas interacciones. Estas interacciones también hacen que, según como sea el medio, pues una vez en nuestras células esté funcionando la degradación de la glucosa y otras no. O sea, todas estas interacciones lo que nos permiten es, han permitido a la evolución crear nuevos metabolismos, crear nuevas formas de comunicarnos con el medio y ir creciendo en complejidad y conquistando nuevos nichos ecológicos. Las interacciones no son células, también son entre células. Las células interaccionan entre sí para crear tejidos y para crear órganos, y de ese modo pues, podemos tener un sistema nervioso o un sistema muscular. Y continúan a nivel de organismos. Por ejemplo, puede haber interacciones cooperativas como las sociedades humanas, pero también dentro de nuestro cuerpo tenemos interacciones cooperativas. Ahora mismo se habla mucho de la microbiota, del conjunto de bacterias que llevamos en nuestro cuerpo. Eso es una asociación cooperativa entre especies. Tenemos un montón de bacterias en nuestro cuerpo que nos están ayudando en muchas cosas. Eso es una asociación que no es competitiva. Competitiva es cuando viene una bacteria patógena y tengo que defenderme de ella. O cuando compito con un recurso. Pero digamos, todo esto son interacciones y lo que surge de ellas, como digo, no se podría predecir examinando. Si yo examino estas células por separado, las neuronas, yo no puedo predecir que de ahí va a surgir algo como el pensamiento. O sea, son propiedades emergentes de la vida. Por tanto, una definición de vida podría ser un sistema complejo, como he mencionado, adaptativo, es decir, que evoluciona, capaz de almacenar y transmitir la información necesaria para automantenerse mediante el intercambio de materia y energía con el medio externo. Parece complicada, ¿no? Así dicha, pero yo creo que con todo lo que he contado antes, yo creo que está claro lo que quiero decir, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar del universo podremos encontrar estructuras o sistemas que cumplan todo eso? ¿Y qué tiene que haber en esos lugares para que puedan prosperar esas estructuras? Pues realmente la vida ahora mismo creemos que necesita muy poquito. Necesita una fuente de elementos, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y de azufre. Los astrofísicos dicen que de esto no hay ningún problema, que de esto sobra en el universo. Fuente de energía, lo mismo. He mencionado la diversidad de fuentes de energía que puede utilizar la vida. ¿Qué nos falta?
el agua líquida. El agua, hoy por hoy todos los científicos del día estamos de acuerdo en que es esencial para la vida, porque no conocemos ningún solvente mejor para realizar las reacciones propias del metabolismo. Hasta tal punto estamos hay muchas más razones, ¿no? Pero para mí esta es la más importante. Hasta tal punto estamos convencidos de que tiene que haber agua para que haya vida, que muchas veces la búsqueda de vida es la búsqueda del agua en otros lugares medidos. Y como he dicho antes, las zonas de habitabilidad se definen como la zona alrededor de una estrella alrededor de la cual puede haber agua líquida en superficie. Ahora vamos a ver, cuando muestre algo sobre Marte y sobre Europa, que esa definición la tenemos que ampliar para incluir además el agua en el subsuelo. ¿Qué lugares en nuestro sistema solar, y hablo del sistema solar porque más lejos no vamos a poder ir de momento, son los mejores candidatos para poder albergar vida? Pues tenemos Marte, tenemos Titán, satélite de Saturno, tenemos Europa, satélite de Júpiter, y tenemos Encélado, otro satélite de Saturno. Voy a pasar un poco rápido por todo porque ya es un poquito tarde. Marte. Marte está ahora mismo casi todos los días en las noticias porque se está investigando muchísimo en Marte. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, se formó al mismo tiempo que la Tierra y inicialmente es casi seguro que reunía las condiciones para poder albergar vida. Marte, al ser más pequeño, se enfrió antes y posiblemente al enfriarse más rápido perdió ese núcleo fluido que tiene la Tierra, se solidificó el núcleo. Con lo cual, al perder ese núcleo fluido, perdió su campo magnético. Al perder el campo magnético, y vamos a quitar las cosas, el viento solar se llevó a la atmósfera de Marte. La atmósfera fue barrida, Marte se quedó sin atmósfera. Al perder la atmósfera, ¿qué sucedió? Pues Marte se quedó sin protección frente a la radiación ultravioleta y frente a los rayos cósmicos. Se quedó sin efecto invernadero, con lo cual las temperaturas en media son de menos 55 grados centígrados, aunque pueden ser muchísimo más bajas. Y se quedó sin posibilidad de tener agua líquida en superficie, porque con esa temperatura se hiela. Y cuando la temperatura sube un poco en verano, pues lo que sucede es que pasa directamente a estado gaseoso, porque como no hay atmósfera, no se queda retenida. Sin embargo... ¿En verano a qué temperatura puede estar? En verano hay algunas veces que se habla incluso hasta 18 grados, pero por la noche te baja a lo mejor a menos 80. O sea, no te vale controlarte una rebequita por la noche. Las imágenes que nos devuelven las misiones que se han enviado a Marte nos muestran, sin embargo, huellas de circulación de agua, lo cual nos está indicando que ha tenido que haber una época en la que el agua ha tenido que fluir por la superficie de Marte. Y si hubo agua, probablemente pudo haber vida. La pregunta ahora es, ¿dónde ha ido a parar ese agua? Hay varias posibilidades no excluyentes. Una, que se congelara. Sabemos que hay agua en los casquetes polares y en otros lugares de Marte, agua en forma de hielo, quiero decir. Que escapara al espacio, igual que se perdió la atmósfera, que se perdiera el agua. Si se perdió el espacio ya no se puede recuperar. Y otra, que se filtrara a su suelo. Recientemente, el año pasado, la sonda Mars Express detectó una masa de agua líquida debajo del polo sur de Marte. No era una masa de agua líquida exactamente porque no se sabía si son rocas porosas impregnadas de agua. Pero la realidad es que podría haber un agua en el subsuelo. Por tanto, ahora mismo cualquier misión que se envíe a Marte a buscar vida va a ir equipada con algún aparato que profundice en ese subsuelo, para coger muestras del subsuelo y poder... He leído una noticia últimamente de Ingrid, que pone que, bueno, la autoridad, por aquí, máximo responsable científico de la NASA, el físico Ingrid, y dice que para el 2021 van a mandar 2 rovers y van a hacer, para que hagan una excavación, un metro aproximadamente. Y dice que lo más probable es que se encuentre vida, pero aunque sea microorganismo. A ver, si se encuentra vida, yo creo que es bastante probable también, pero va a ser microorganismo. Claro, pero fíjate que él dice que está convencido. Si no te importa, vamos a terminar la te lo apuntas y te dejamos la pregunta para el final. Seguramente va a haber muchas preguntas interesantes, así que vamos a pasar rápido. La vida en el subsuelo de Marte, ¿cómo sería? Pues similar a lo que hemos hablado en las chimeneas volcánicas submarinas, salvando las distancias. Tenemos agua,
tenemos protección frente a la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos, puede haber cercanía a alguna fuente de calor interna y puede haber reacciones químicas que favorezcan el metabolismo. Por lo tanto, la vida sería parecida a esa de la que hablé antes cuando hablé de las chimeneas volcánicas submarinas. Europa, como digo, la voy muy deprisa. ¿Dónde podría estar la vida en el satélite de Júpiter, Europa? Pues en un océano subterráneo que tiene bajo el hielo que cubre la superficie. Y nuevamente sería microscópica y vida cuya fuente de energía serían reacciones químicas producidas en minerales de rocas. Díganme los otros. ¿Quieres ver a Titán? Sí. Es que es muy bonito. Vale, Titán es un gigantesco laboratorio de química orgánica porque hay, como la atmósfera está compuesta por nitrógeno y muchos hidrocarburos. Es un gigantesco laboratorio donde se puede ver las vías para sintetizar muchas moléculas que podrían facilitar la vida. Seguimos, ya, para acabar, esto ya sí que acabo. Aquí estamos hablando hasta ahora de vida microscópica, porque probablemente sea la que encontremos en el sistema solar. No creo que encontremos otro tipo de vida en el sistema solar. Entonces, y más lejos no nos podemos ir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar comunicarnos, por lo menos, ¿no? Entonces, ha habido varios intentos de comunicación. Esto es el disco de oro, que todos habréis visto esta imagen, porque además es preciosa, de la Voyager, donde había información sobre nuestra civilización, esperando que quizás en algún momento una civilización extraterrestre la encuentre y lo busque, no sé si eso es bueno o malo. El mensaje de Arecibo, que se lanzó para intentar llegar a un cúmulo solar que está a 25.000 años luz de distancia. Proyecto SETI, del cual todos hemos oído hablar, que rastrea el espacio en busca de señales de radio o electromagnéticas que no sean por causas naturales, ¿no? Hasta ahora realmente no se ha encontrado nada que no sea explicable. De todas formas, ya voy a acabar, hay científicos tan prestigiosos como el fallecido Stephen Hawking que lo que decía era que por Dios, no busquemos y que no hacemos ninguna llamada, que lo más probable que encontremos va a ser hostil, se va a parecer más a alguien que a ET. Entonces que tengamos cuidado, que puede haber planetas mucho más antiguos que la Tierra, donde si la vida ha surgido ha tenido posibilidad de llegar a un nivel de desarrollo superior al nuestro. Y no tenemos nada más que mirar lo que hemos hecho nosotros en la Tierra, con las especies que consideramos inferiores. Nos las comemos o las ponemos a trabajar para nosotros. ¿Qué iban a hacer extraterrestres superiores por nosotros? Pues cada uno que se Por tanto, acabo con esta frase de Arthur Clarke: existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son iguales de remotas. Y ya para acabar, antes de todo, presentaros este libro que he escrito donde reúno todo esto, mucho más desarrollado, simplemente por la información. Y ya está. Preguntas. Abrimos un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ya que estoy aquí, la primera de las preguntas. Estabas hablando de planetas extrasolares, de premio Nobel y demás. Realmente, con lo que se está viendo, con cómo son esos sistemas solares que se encuentran alrededor de estas estrellas, ¿crees que tenemos posibilidades reales de encontrar vida en ellos? Porque son planetas que son muy, muy diferentes, por lo que parece, a lo que encontramos. Y en estrellas que también son muy, muy diferentes de nuestro Sol. Ayer precisamente tuvimos una mesa redonda con Michel Mayor en el Centro de Astrobiología y se habló de este tema, ¿no? De cómo va a ser de probable. Él, o sea, el premio Nobel dijo que en 20 años encontraremos un planeta parecido a la Tierra y que esté en la zona de la Tierra. Ahora bien, los métodos que tenemos no van a permitir detectar si hay vida o no. A lo más que vamos a poder llegar es a detectar biomarcadores, signos de vida, que nos puedan hacer pensar que ese planeta al menos puede albergar vida y que encontramos algo que nos indique que quizás puede haberla. Pero no vamos a poder llegar a corto plazo mucho más. Esa es la verdad. Sí, vamos a ver, la duda que tengo yo es el hecho de que, bueno, si puede existir la posibilidad de que el oxígeno inicialmente formara parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Por eso es algo que se introdujo de una manera casi artificial. Por eso el proceso de creación de el oxígeno, cuando surgió la vida en la Tierra había un poquito de oxígeno.
Aquí no está, pero pensé que es un veneno para la vida, es un oxidante de volumen que se rodea la bacteria. Definitivamente no hay oxígeno. La vida surgió pues obtenía la energía de formas distintas a como lo tenemos nosotros. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en que la evolución llevó a que surgieran unas bacterias que hacían la fotosíntesis desprendiendo oxígeno. Y en ese momento el nivel de oxígeno en la atmósfera empezó a aumentar. No fue un proceso de hoy para mañana, porque, bueno, en principio se daban minerales, pero cuando se empezó a acumular en la atmósfera hubo una gran extinción de especies, porque para esas especies el oxígeno era un veneno. Pero la vida, lo maravilloso que tiene la vida, es que casi siempre consigue adaptarse a todo lo que le echen. Entonces, lo que para unas era un veneno se convirtió en un aliado poderosísimo para otras, porque utilizando el oxígeno conseguimos sacar mucha más energía de los alimentos. Y entonces se puede llegar a construir vida mucho más compleja. Entonces, el ser humano siempre ha utilizado oxígeno, siempre, siempre. Porque cuando surgió el ser humano ya llevábamos muchísimo tiempo con oxígeno en la atmósfera. Pero es verdad que otras especies se extinguieron precisamente por la presencia de oxígeno. Ahora también hay especies ahora que no soportan el oxígeno. Entonces tienen que vivir, hay bacterias que se llaman anaerobias que tienen que vivir en lugares donde no les llega el oxígeno. Y si les entra oxígeno, pues se mueren. O sea que puede existir una posibilidad de que inicialmente nuestro organismo, como fuera inicialmente, no rechazará ese oxígeno. Es decir, por nuestro organismo, ¿te refieres a un ser humano? No. El ser humano siempre ha respirado. Y respirar es consumir oxígeno. A otros, a nuestros antecesores, sea lo que sea, pero muy abajo, tienes que remontar mucho en ese árbol que he puesto antes, tienes que ir muy abajo en el árbol para que el oxígeno sea un veneno, ¿vale? A ver, había antes por ahí una marca levantada. Sí, bueno, todos los árboles tú has dicho los marcadores que se pueden encontrar en los planetas, que nunca lo sabremos si hay vida o no, porque podemos encontrar determinados marcadores. No sé qué marcadores serían esos. Y lo otro relacionado, tiene que haber agua, por lo cual tiene que haber agua. ¿Hay alguna posibilidad de que la Tierra de conocer si los planetas tienen agua? Ahora mismo, hace poco, la sonda del telescopio espacial Hubble detectó la presencia de vapor de agua en un exoplaneta. Vapor de agua, agua en la atmósfera. Interesante sería encontrar agua líquida en superficie. Pero eso tenemos en la tecnología para detectar para el vapor de agua, los planetas tienen agua. Y la tecnología esta, como digo, está avanzando a pasos agigantados. Ahora mismo estamos limitados para conocer la atmósfera de los exoplanetas, pero poco a poco se va conociendo cada vez más bien. Como digo, si tienen vapor de agua, se ha podido detectar, porque hace nada se ha detectado uno por primera vez. Y lo que te decía de los marcadores que dices que podemos... Los marcadores que se... a ver, cuando buscas en remoto, por decirlo de algún modo, es muy difícil, porque lo que te llega vas a tener que analizar pues, espectros, y vas a intentar encontrar algo anómalo, probablemente, algo que por la posición de ese planeta no debería estar ahí, por las características de esa estrella. Y si no debería estar ahí, pues probablemente sea porque hay algo que está desviando el equilibrio, que eso lo hace muy bien la vida. Por ejemplo, si alguien examinara la atmósfera de la Tierra, se encontraría un montón de oxígeno. Y eso no debería estar ahí, si no fuera porque hay un montón de seres dentro de la Tierra que están desprendiendo ese oxígeno. O puedes detectar trazas de clorofila, porque hay vida vegetal. Es decir, hay ciertas moléculas que su presencia podría indicar vida. Las variaciones del espectro normal nos perderíamos en la estrella. Eso es. Encontrar desviaciones, desplazamientos del equilibrio. Eso es lo que estamos haciendo la vida últimamente. Desplazar el equilibrio. Esto me recuerda a una cosa que leí hace no mucho, creo que salió hace unos meses, de que habían encontrado algo extraño, que era alguna anomalía en las nubes de Venus. Se referían a que eran del tamaño, eran como unas tonalidades más oscuras y que no terminaban de asimilar de qué podía ser eso. Y extrapolaban. No, ahora mismo no sé lo que esto es. De hecho, es lo que muchas veces se buscan. Anomalías, cosas extrañas que no deberían estar. Porque se supone que como los océanos de Venus se evaporaron en un momento, se evaporaron todos a la atmósfera, ahora que pudiera haber una serie de bacterias que hubieran sobrevivido alimentándose del ácido sulfúrico que existe. Sí, de hecho es algo que se está mandando, no sé si se ha mandado ya, una misión que se va a mandar para investigar. Sí, sé que hay una investigación, un paper, algo científico que salió en revistas especializadas, pero ahora mismo, si no lo conoce tampoco. No, sí que me suena, pero tampoco te sé decir mucho más. Por eso decía de los marcadores.
Una pregunta. Dice que es esencial el agua líquida, pero también es esencial que ese planeta tenga atmósfera. Que tenga eso. Yo diría que sí. Que sí, porque si no, no es muy difícil mantener el agua. ¿Y se puede saber si tiene atmósfera? Sí. Cuando se observa ese planeta. Sí se puede saber, sí, la atmósfera, sí. Y que haya atmósfera en un planeta es muy importante. Cuando hablo de Marte he dicho todas las razones. Que protege de los rayos cósmicos, de la radiación ultravioleta, mantiene el agua líquida y eleva la temperatura. Los microorganismos se pueden haber. ¿Qué? Microorganismos se pueden haber. En la atmósfera. No, me refiero en Marte sin a ver, de momento no se han encontrado. O sea, eso hay que decirlo. Claro. Se han mandado, se han hecho pruebas, pues se mandaron las Viking en los años, no sé si 70 o 60, ya no me acuerdo, pero antes. Pues se mandó una misión y aterrizaron no eran rovers porque no se morían, pero bueno, lo que hacían era cogían una muestra del suelo y la ponían en contacto con un sustrato nutritivo, glucosa a lo mejor, me imagino, que estaba marcado con carbono radiactivo. Entonces eso lo mezclaban con el suelo y lo que suponían era que si había algún microorganismo en el suelo de Marte, pues que se iba a consumir ese sustrato y entonces iba a producir CO2, igual que lo producimos nosotros, entonces los aparatos que llevaban podían detectar CO2 marcado radiactivamente. Es decir, el carbono marcado radiactivamente que estaba en la glucosa pasaba al CO2 atmosférico por acción de esos microorganismos. Y otro experimento era al revés. Lo que iba marcado era el CO2 y lo que intentaban ver era si la muestra de suelo conseguía pasar a crear algún compuesto orgánico marcado. Y curiosamente esos experimentos dieron positivo. Lo que pasa es que luego hubo problemas al reproducirlos y además hicieron un análisis para ver si había compuestos orgánicos en el suelo de Marte y no los encontraron. Y entonces se dijo, vale, no hay, los experimentos han dado negativo. Ahora mismo se están reinterpretando y se está volviendo a darles importancia, porque resulta que la misma instrumentación que se llevó en la Viking se llevó a Atacama, donde hay vida, pero está muy poco concentrada, ha dado negativo, pero en Atacama hay vida. ¿Vale? Y luego además, lo de que no hubiera compuestos orgánicos se cree que es porque en el suelo de Marte hay oxidantes muy fuertes. Entonces por eso quizás no se encontraron los compuestos orgánicos. Pero ahora se han encontrado compuestos orgánicos en un cráter, o sea que realmente yo creo que en Marte, si no encontramos vida actual, encontraremos restos de vida pasada, porque ha tenido todas las condiciones para tener vida. Esto es lo que me comentaba de la entrevista que hicieron, que decía, que tengo comentado, Jim Green, decía que es muy probable que eso, que para 2021 haya vida, porque el tema es que no lo cogen de la superficie, sino que van a dar... Claro, o sea, ahora mismo yo creo que sí, todos estamos convencidos de que en Marte hay que escapar. Y el tema es que otra de las cosas que dijo es que si se hallase vida, que él está muy preocupado porque a lo mejor para el ser humano eso no sería, o sea, le costaría mucho asimilar. Y lo dice como concepto. Sí, dice que el hallazgo de microorganismos allí sería una cosa que la humanidad estaría preparada. Dice que yo discrepo, yo creo que sí estamos. Yo creo que eso es muy especulativo, porque saber cómo va a actuar la humanidad colectivamente. Es que eso es lo que el tema, que yo creo que nadie se puede. Para mí sería lo de... Tenemos por aquí dos preguntas. Me ha llamado la atención que la definición de vida no estuviera explícita la capacidad de reproducir. Decía automantenerse, pero automantenerse puede ser que el sistema aguanta el tiempo, pero no es la capacidad de formar otros sistemas semejantes, una característica fundamental, a lo mejor no de un ser vivo particular, pero sí de la vida en conjunto. Yo creo que sí que está implícito en el término de automantenerse. Sí, implícito, pero... Porque se prohíbe un sistema que se mantenga durante toda la eternidad. Efectivamente, y las instrucciones se tienen que ir transfiriendo. O sea, y luego también, claro, el experimento de Miller y aminoácidos y así, pero ¿hay ahora mismo alguna hipótesis plausible sobre la formación de una proteína a partir de aminoácidos? Eso es mucho más complejo. O sea, los constituyentes básicos sí que se han podido sintetizar. Sintetizar ya las moléculas más complejas que es más difícil. Ahí se cree que quizás las superficies minerales pudieran actuar para concentrar los monómeros, en este caso los aminoácidos,
posiblemente porque hay arcillas que están cargadas, entonces se pueden unir, no solo las concentran, sino que además las pueden orientar en la forma correcta. En ese sentido, en el Instituto de Astrobiología se están haciendo experimentos disponiendo sobre superficies, aminoácidos o nucleótidos para ver cómo se unen a la superficie y qué tipo de reacciones podría haber. ¿Y qué se ha conseguido? Por lo menos se ve que se orientan de una forma particular, o sea, que no se queda todo ahí como un batiburrillo. No se ha llevado a formar un péptido. Se han conseguido formar péptidos en experimentos, pero muy pequeños. Igual que se ha conseguido copiar moléculas pequeñas de ADN, o sea, cuando ya llegas a moléculas más grandes ya la cosa se complica. No es difícil, ya no es fácil llevarlo a cabo en el laboratorio. De una curiosidad, cuando se analiza una muestra, por ejemplo, en nuestro planeta, en Marte, se puede asegurar 100% que si se encuentra alguna traza de vida, eso no se debe a algún tipo de contaminación del equipo que se emplea para analizar. Eso es, vamos, sobre eso hay que haber muchísima precaución en los dos sentidos. Por un lado, para no atribuir que es una forma de vida nueva a algo que es una contaminación terrestre, pero también para no llevar nada allí. O sea, ahora mismo no hay problema porque lo que se lleva a Marte no va a retornar. Ahora mismo no tenemos la tecnología para volver de Marte. Por eso las misiones se quedan ahí, no vuelve ninguna, y por eso todavía no hay el ser humano. Cuando se pueda volver, habrá que tener precauciones para no contaminar Marte y si encontramos algo para que Marte no nos contamine a nosotros, porque no sabemos cómo puede ser la vida allí, porque estamos diciendo, aunque sean bacterias, no van a venir con un cuchillo, las bacterias, pero es que igual son patógenas. Yo no lo creo, si la vida es muy distinta, no creo que puedan ser patógenas, porque los patógenos precisamente utilizan sistemas muy parecidos a los del huésped al que matan, ¿no? Pero puede ser, entonces hay que tener cuidado. ¿Una pregunta más? Sí, el tema de... Perdona, en esto sí que yo estoy muy perdida. El tema del efecto de la radiación que hubo hace millones de años en que se produjo una destrucción total de la vida, no has dicho nada y me ha chocado un poquito, ¿no? Porque a lo mejor ahí también puede haber una clave sobre nuestro inicio de evolución. Destrucción total de la vida yo no creo que hubiera. Vale, por eso digo que yo no conozco esa. Ha habido momentos a lo largo de la historia de nuestro planeta en los cuales ha habido gravísimas extinciones, ¿no? Pero la vida siempre ha perdurado. Y eso lo que ha marcado es el camino evolutivo posterior, porque lo que ha resistido, yo creo que lógicamente se ha podido reproducir, lo demás lo hemos perdido. Sí, yo quería comentar que una cosa que ha hecho que me ha resultado muy interesante es que buscamos vida desde una percepción sesgada de lo que es la vida. Pero luego cuando tú ya has nombrado lo que se busca, en el fondo es que lo que se busca no sé si se busca otra cosa, pero lo que se busca es pues la vida basada en el carbón, hidrógeno, oxígeno y el agua, que no se piensa en buscar que es muy difícil, es que parece que no es tan fácil pensar en otras formas. Pero desde luego, lógicamente, seguimos buscando vida de forma sagrada, porque la vida sí, pero eso es buscando de forma sagrada y hasta que si encontramos igual se nos arrepiente porque vemos las posibilidades, pero ahora mismo es que es muy difícil pensar en otras cosas. Por ejemplo, el carbono. Yo lo que es que el carbono es el mejor elemento, sí, puede ser, pero el carbono te da una complejidad molecular que te da muchos elementos. Y el carbono es abundante, entonces, si es abundante y es bueno, pues quizás no se hace buscar otro. Mucha gente dice el silicio. El silicio es del mismo grupo químico, tiene propiedades parecidas, pero no es tan bueno para construir moléculas complejas. Entonces, Y de hecho más abundante de lo que dice la Tierra, ¿no? la Tierra no es abundante. Igual da una pista de lo difícil que puede ser la vida ahora en silicio. ¿Alguna pregunta más? Queremos saber cuáles son sus líneas de investigación. Vale, pues yo, mi línea de investigación, yo estudio evolución. Intento encontrar los principios, algunos principios fundamentales, aunque sean muy bajos, muy básicos, que rigen la evolución biológica. Porque fíjate que lo que vemos ahora en la Tierra, nos encontramos con algo que yo no sé su historia, no sé qué variables han actuado.
Y yo no puedo diseñar experimentos para ver cómo funciona la evolución si lo que hago es mirar el mundo de fuera. Entonces yo lo que necesito es recrear la evolución en el laboratorio para yo poder controlar las variables. Y si yo puedo controlar las variables, puedo controlar mis poblaciones de partida y puedo analizar las poblaciones a las que llego en un experimento, puedo asignar variables con cambios en el genoma y con cambios en cómo funcionan mis poblaciones. Y por eso mis poblaciones tienen que ser de virus o de bacterias, porque necesito sistemas que evolucionen rápido. Si me pusiera con conejos, pues seguramente no tendría ningún becario que me quisiera hacer una tesis doctoral, porque diría, se me acaba la vida. Esa es en esencia mi línea de investigación. Son experimentos muy sencillos en los que parto de una población que yo conozco bien, de virus, la propago en condiciones que yo impongo y que conozco también bien, porque eso las pongo yo. Hago réplicas, cosa que también es importante porque la evolución tiene su base en el azar, en las mutaciones, y entonces necesito una estadística para poder obtener esos principios. La propago, en esa propagación, la población se va adaptando a esa condición que yo he puesto, mutación-selección, y cuando veo que esa población funciona mejor en esas condiciones que inicialmente eran limitantes, la analizo. Secuencio su genoma, veo cómo funciona y ya interpreto. Más preguntas, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.